El 2024 fue un año electoral en el que desde lo local hasta lo internacional se tomaron decisiones democráticas que habrán de definir el rumbo de los años venideros para las comunidades y naciones. ¿Cuáles fueron los puntos clave que llevaron a la decisión de la ciudadanía y qué tanto podrán impactar las decisiones de otros países en el nuestro? Hoy en un programa especial hacemos un recuento anual de uno de los principales temas del 2024. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre la Mesa. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias por estar en la señal del 12.1. Como siempre es un gusto para nosotros recibirles en un programa y una edición más de Sobre la Mesa. La invitación para que se quede y nos acompañe en esta hora en la que pues estaremos platicando, así como se lo anticipamos, del tema principal que se diera durante todo este año, que es elecciones. En general, sí, porque fue año electoral para desde las comunidades y los municipios que conforman al estado de Hidalgo, así como también elecciones a nivel federal y elecciones incluso internacionales. ¿Qué tanto impacto podría tener, por ejemplo, el triunfo de Trump en los Estados Unidos hace ya pues algunas semanas, algunos meses? Vámonos, si le parece bien, entonces de entrada a saludar a quienes nos están acompañando en esta ocasión y que pues estarán compartiendo sus opiniones en torno a ello. De entrada saludando a Jorge Correa, director editorial de La Jornada Hidalgo, que pues tiene a bien acompañarnos una vez más. Siempre bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por esta invitación, a todos los panelistas y a ustedes que están en su casa viéndonos. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y acompañarnos, así como Eduardo González, director editorial de Milenio, que de nueva cuenta está con nosotros pues ya en este cierre de año, Lalo. Muchas gracias, Mara. Gracias a los compañeros invitados y al público que nos ve también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. De este lado, Alberto Rodríguez, también por supuesto gran reconocido escritor, periodista en el estado de Hidalgo, analista también ya como parte de Sobre la Mesa. Bienvenido, Alberto, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Mara, gracias por la invitación, gracias a la mesa. Aquí estamos para aportar algo. Muchas gracias, siempre pues atentos a tus opiniones. Muy amable. De este lado además Miguel Serna también, compañero en Radio y Televisión de Hidalgo, gran periodista con amplia experiencia, ahora también lo decimos, pues analista en Sobre la Mesa. Hoy pues lo decíamos en este cierre de año en fechas tan importantes como de análisis, de retrospectiva. ¿Cómo estás, Miguel? Con mucho frío, pero con el calor de la polémica, contigo, con todos y especialmente con el público más importante en medios de comunicación aquí en Hidalgo, que es el del 12.1. Bueno, pues gracias nuevamente también por acompañarnos y lo decía hace unos momentos, interesante poder escuchar todas y cada una de sus opiniones en torno a este año electoral. Y vámonos, si les parece bien, de lo local a lo internacional, porque bueno, en el estado de Hidalgo, pues además de que se dio esta elección histórica, hubo por allí algunas situaciones que llamaron más la atención en algunas comunidades o en algunos municipios en particular. Vámonos con sus perspectivas desde este punto de vista periodístico, iniciando por acá contigo, Jorge. ¿Cómo viste este panorama electoral para Hidalgo en el año? Pues bueno, primero hay que ver, ha tenido muchos, en Hidalgo era normal que iba a ganar Morena, ¿no? Al principio de año había una perspectiva, había un rumor raro de que para cierto grupo de personas había posibilidad de que la oposición pudiera ganar, ¿no? Este frente que se hizo entre PRI, PAN, PRD, con la candidata Xóchitl, iba a impulsar a los candidatos locales. Pero lo que pudimos ver aquí en Hidalgo es que desde que llegó Morena, la gente se le ha entregado. Y pasó la elección estatal, le dio más de 1 millón de votos a la actual presidenta, lo cual quiere decir que es muchísimo, que la gran comunidad de Hidalgo está con Morena. Y también lo que evidenció es que la oposición en Hidalgo no existe, es nula, ¿no? Es muy chiquita. Bueno, no es nula, es muy chiquita. Y esta oposición no ha estado a la altura del reto que significa estar en Hidalgo. Por lo tanto, fue reafirmar la llegada de un cambio de régimen a este estado, fue reafirmar lo que quiere la gente y también que muchas cosas a lo mejor la gente no está tan contenta
con lo que hace el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno local. Pero aunque no esté muy contenta con eso, o que hay cosas que ellos prefieren que fuera diferente, no quiere decir que le van a dar un voto a la oposición, porque No es saben que, o sea, suficiente para eso, ellos son peores, ¿no? O no están así. Entonces, no están a la altura de lo que requieren ellos. Entonces, lo que se vio fue que fue un voto masivo por Morena, que se reafirmó este nuevo régimen, y al final pues llegó, fue un gran apoyo a Claudia Sheinbaum, que, bueno, más adelante yo creo que lo vamos a platicar, pero que Claudia Sheinbaum le está regresando a Hidalgo, pero que sí lo sintió desde el gobierno federal ese gran apoyo que hubo en el estado de Hidalgo, ¿no? Perfecto, bien, muchísimas gracias. Por acá, Lalo, fue tu análisis en aquel momento electoral? Gracias, Mara. Pues coincido un poco con Jorge en el tema de la oposición, pero más que otra cosa es verlo desde el sentido de que el partido en el poder siempre va a ser, ahora sí que como lo dice la frase, aplastante. Cuando eran las épocas del PRI no había quien se le pusiera enfrente en los municipios y parecía una bola de nieve imparable. Ahora que cambia el poder a otro partido que es Morena, pues pasa precisamente lo mismo, es un efecto que es imparable, que en los municipios, pues como dice, incluso hasta la votación histórica de más de 1 millón de sufragios para lo que fue Morena y Claudia Sheinbaum, arrastró a todo el tema de los presidentes municipales. Aún así, pues hubo algunos municipios que prefirieron tomar otra vertiente. Hay 2, 3 triunfos ahí por ahí de la oposición. Hay un municipio que ganó el PRI de los 84. Hay otro municipio que ganó el PAN por ahí en la sierra. Entonces, pero también hay que ver cómo está diversificada la geografía política de los municipios, cómo el PT avanzó en ciertos corredores, cómo Nueva Alianza, que es el gran aliado de Morena, tuvo que ver mucho en algunas zonas del estado para que pudieran tener estos triunfos. Incluso misma gente del PRI que tuvo que ver para que pudiera avanzar Morena en algunos municipios donde jamás había existido la alternancia, Huichapan, Nopala, algunos municipios donde jamás había perdido el Pachuca. PRI. Bueno, pero aquí había habido alguna alternancia, pero hay unos municipios donde nunca había ganado más que el PRI. Entonces, y nunca habían tenido una alcaldesa, por ejemplo. O sea, hubo varios cambios y en esa geografía política tienen que ver decisiones de acciones afirmativas electorales, de negociaciones políticas en el corto, en las comunidades, en las localidades donde ahí decide la gente, no tanto por los partidos, sino por el candidato, decide por la negociación que tengan para poder sacar algún proyecto, que dicen, este candidato no importa que sea del PRD, siempre es el que va a apoyar a todos para hacer la carretera que siempre nos han prometido, entonces la gente le da el voto. ¿Por qué gana Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en Zapotlán, ya por segunda ocasión? Es la comunidad, es la que está apoyando a este proyecto que encabeza gente de ahí mismo, de Zapotlán, de San Pedro Huaquilpan, de gente que está de Acayuca, que son la gente que está gobernando actualmente en esa zona. Ahorita gana Morena, y es gente también ahí de Acayuca, entonces impulsada por los mismos liderazgos que antes hicieron que ganara Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos que tiene que ver mucho con la gente, cómo percibe a los gobiernos, cómo percibe a las personas que pueden tener un mejor beneficio para ellos, y por eso es que se repartió. Sí, Morena se llevó prácticamente todo, pero sí hay que saber diferenciar que fue mucho el voto por las personas que encabezaron estas fórmulas. Ok, bien, muchísimas gracias, Lalo. Preguntando entonces ahora de este lado, Alberto, ¿estamos de acuerdo con lo que dicen por acá, Lalo y Jorge? Sí, yo coincido hoy en esa línea. Yo más bien lo que yo quiero aportar es la configuración de nuevos actores políticos. En las épocas anteriores le llamábamos cacicazgos, ¿no? Que era la configuración de la política local a través de los cacicazgos regionales. Y ahora, si bien esos cacicazgos regionales ya no existen, están disminuidos como tal, muchos de los grandes dueños de las tierras han muerto y han trasladado el poder a sus hijos e hijas, por ejemplo, en el caso de Tepehuacán de Guerrero, de la familia Vigiano, por ejemplo. Yo creo que ahora hay nuevos liderazgos que están tejiendo la política local. Por supuesto, el gobernador, ¿no? Como líder de un grupo importante dentro de Morena y que todavía conserva el poder dentro del partido político que gobierna. Pero dentro de Morena, dentro de este movimiento que se junta con el Partido Nueva Alianza y con el Partido Verde, hay otros actores, por ejemplo, como el del senador Cuauhtémoc Ochoa, que es también por ahí un importante actor que está moviendo hilos dentro de la política local.
Y no olvidar, por ejemplo, algunos otros como los del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que siempre es importante, que ahora como un importante aliado del gobierno, en este gobierno de Morena, también juega su papel y que ha logrado vender caro su apoyo al partido en el gobierno, ¿no? El Grupo Universidad, que tuvo un gran descalabro en las pasadas elecciones, no obtuvo los resultados que hubiera querido tener. Sin embargo, ya es un grupo que se afianza dentro de un partido político, el Partido del Trabajo, y que en ese escenario juega un doble estándar. Por un lado, pretende alinearse con la Cuarta Transformación y por otro lado también golpea, ¿no?, a el gobierno local emanado de Morena, y ahí juega ese papel. En fin, yo creo que en esas elecciones pasadas, con el triunfo total de Morena, tanto en las presidencias municipales como en el Congreso local, se configuraron estos nuevos escenarios políticos a partir de nuevos liderazgos, y yo creo que a partir de lo que viene después de las elecciones, empezaremos a ver cómo van avanzando, cómo van tejiendo sus propios intereses y cómo van modificando el escenario político local, que desde mi punto de vista, desde que ganó el gobernador Julio Menchaca la gubernatura y luego que se afianzó el proyecto de Morena en esas pasadas elecciones, estamos a punto de ver justamente la dinámica de confrontación, de teje y también hay que decirlo así, incluso de golpeteo interno, una vez que se afianzaron estos liderazgos a partir de las pasadas elecciones. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Miguel, ¿qué podemos decir? ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues coincido con los tres en ese sentido, el hecho de que las elecciones se ha diversificado un tanto cuanto lo que es el mapa político, ¿sí? Pero también hay que reconocer que los tiempos cambian. Coincido en lo que dice Beto, ya no es el mismo estándar que se tenía con el partido en el poder, que era el PRI hace muchos años. Creo que la gente cambia su forma de pensar, declina por otro instituto político, y veo que entonces aquí lo más importante es la labor, el trabajo que puedan desempeñar en lo que resta de los diferentes ejercicios. Hemos visto lo que han sido elecciones, los procesos electorales, el que hubo hace unos cuantos días ahí en Cuautepec. Sobresale muchísimo la cuestión de un robo de urnas, se repite una elección, pero creo que dentro de eso, pues lo más importante, la paz que se mantiene dentro de nuestra entidad, dentro de los 84 municipios. Y justo tocas un tema importante porque también está, pues, prácticamente dentro de nuestro guión para no dejarlo pasar, a propósito de los temas locales y a propósito de estas elecciones. Hace también algunas semanas pues, se llevó a cabo la elección extraordinaria de Cuautepec y me gustaría que también compartieran su punto de vista particular sobre esta comunidad en la que por temas de seguridad pues tuvo que anularse y tuvo que volverse a hacer. ¿Qué pudo pasar? ¿Cuáles son esos grupos que pudieran estar incitando o llevando a la violencia? ¿Se violó a los derechos también allí para la ciudadanía, pues en el momento de ejercerlos para poder elegir o decidir a sus dirigentes? ¿Cuál es la perspectiva que tienen especialmente de esta región, que fue polémica no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional, a la cual pues, se tuvieron que recurrir a las elecciones extraordinarias? ¿Qué nos dices, Jorge? Primero hay que hablar acerca de Cuautepec, que es el municipio conurbado de Tulancingo, pero que también durante décadas lo dejaron empobrecer, que no le dieron esta facultad de que se enriqueciera la gente, Como bueno, en pues el no que abandono. se desarrollara. Y la gente lo que hizo fue empezar a buscar otro tipo de recursos y llegó gente mafiosa, ¿no?, de otros estados, y empezó el huachicol, ¿no?, y empezó el robo de gasolina, y actualmente es el municipio donde más se roba gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ahorita fueron a la elección y ellos intervinieron en esa elección, ¿no? Si fue robo de boletas, si fueron varias cosas en esa elección raras, por así decirlo, que fueron delitos electorales porque al final se comprobaron y por eso se repitió.
Pero al final es la consecuencia de haber dejado a una comunidad de que se muriera, de los liderazgos del antiguo régimen, de no ponerle atención a esa comunidad. Hoy día, pues si se tuvieron que hacer las elecciones, se tuvo que poner seguridad extra y se tuvo que hacer ya unas elecciones que fueran democráticas, ¿no? Aún así, mucha gente no salió. La participación fue muy baja y fue por ese miedo. Y yo creo que ese es el gran reto de Cuautepec ahora. Ahorita es como llegar, limpiarlo, a poder hacer de ese lugar y de esa región algo mejor para las personas. Porque si una persona no puede ir a votar, eso habla muy mal de lo que se ha hecho en la comunidad, pero de años atrás. Es consecuencia esto de 30, 40 años de haber abandonado esa comunidad. Hoy día, ¿qué fue lo que pasó en esa elección? Pues fue que no dejaron ejercer el libre voto. Y también estuvo el peligro en esta, por la baja participación, fue legal, fue democrático. 39%. 39%. 39% comparado con el 60% más o menos que hubo en el resto del estado. Sí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Trabajar mucho en esa comunidad, sacar al crimen organizado. Se han hecho golpes muy fuertes contra los huachicoleros, pero no es que... Lo que a veces hablamos del huachicol parece que es gente gente humilde que está robando gasolina, y no es cierto. Las mangueras que recomisó, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, junto con el Ejército, costaban más de 4 millones de pesos. Entonces, ¿quién tiene 4 millones para comprar una manguera y robarse la gasolina? Solamente gente del crimen organizado, ¿no? Entonces hay que desmitificar esa parte de que son gente poderosa, es gente que ahí tenía el control del municipio y ahorita lo perdió. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto, pero sí es, en la elección, sí se tiene que, más bien se tiene que trabajar en Cuautepec para que en las próximas ediciones pueda ser una fiesta democrática, que puedan votar por quien quieran, pero con más libertad, ¿no? Perfecto. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Quisiera que siguiéramos analizando este tema y también que ustedes nos puedan dar su opinión respecto a lo que acabamos de escuchar. Realmente, consecuencia de abandono ahora, pues esto que se diera, esta situación que se diera en Cuautepec. Eso al regresar de la pausa, nos vamos rapidísimo al corte y volvemos con más aquí a Sobre la Mesa. Regresamos aquí a Sobre la Mesa luego de esta breve pausa. Gracias por seguir acompañándonos. Vamos a retomar este tema que se quedó pendiente previo al corte y el análisis específico de Cuautepec luego de este año electoral y de las consecuencias que se estén viviendo, de acuerdo a palabras de Jorge Correa, que mencionaba hace unos momentos, de años de abandono, años en el que ha tenido esta oportunidad de insertarse el crimen organizado y que pues quedó claro también ante esta inseguridad que sintieron los pobladores en el periodo electoral. ¿Qué es lo que tú nos dices, Lalo, en torno a este tema? Ahora, por supuesto, ya en las elecciones extraordinarias creo que vimos una notable diferencia de mayores protocolos de seguridad, mucho más cuidado el municipio. ¿Pero qué pasó? Sí, hubo mucha presencia, ¿no?, de las fuerzas federales. Creo que eso fue algo que la gente percibió. Por un lado, primero era como un temor de que iba a pasar algo, pero creo que al final fue algo benéfico y pudieron transitar en un resultado pues que, si bien, como dice Miguel, fue una baja participación, pues es legítimo. Es legal y tiene que respetarse. El Código Electoral señala muy claramente ahí las causales de nulidad. Cuando pasó el 2 de junio, precisamente fue una de ellas, de que más del 20% de las casillas fueron anuladas. Por robo, por violencia, por la sustracción de paquetes. Entonces, pues entra ese artículo y pues ya se dio la nulidad legal y ahora pues se toma la elección extraordinaria como lo fue la del 1 de diciembre. Yo veo dos factores importantes y que puede replicarse esto en otras elecciones, que creo que hablamos primero de lo que fue el 2 de junio de 2024 en este resumen anual de cómo le fue a Hidalgo en las elecciones. Le fue muy bien porque hubo mucha participación, más de 1 millón de votos, todos los municipios celebraron elecciones, se eligieron 84 alcaldes, al final del día se eligieron. Todo estuvo, digamos, conforme a lo que establecen la ley del Instituto Estatal Electoral. Pero vemos este caso de Cuautepec como algo especial y que puede ser un espejo para las siguientes
elecciones donde no hay una elección alterna, nacional o federal, y solo hay una elección municipal. ¿Qué es lo que pasa? Bajísima participación, incertidumbre. A pesar de que en Cuautepec sí ha estado abandonado, como dice Jorge, todo este tiempo, pero de 2018 para acá ha tenido apoyos sociales, beneficiarios de todos los programas del gobierno federal, madres solteras, becas, todas las escuelas están inscritas. O sea, ha tenido una atención que quizá son muchos años de abandono, que con 6 años a lo mejor no se puede resarcir, pero no han estado, los últimos 6 años por lo menos, no han estado en el abandono. Han tenido todos los programas sociales que otorga el gobierno federal y ahora desde el 22 el gobierno estatal también les da programas federales y estatales para que la gente pueda motivarse. Entonces, ¿por qué la gente después de 6 años de trabajarlos con programas sociales vuelve a salir en un menor índice para la votación? Está para el análisis realmente ahí qué es lo que pasa con esta situación, porque no son las becas, no son las mesas de trabajo, no son el huachicol, es una apatía, me parece que es más bien una apatía social, un desgaste político de la ciudadanía, una falta de una oferta a lo mejor más seria para la gente. ¿Hartazgo? Un tipo hartazgo, todo se combina para que la gente diga, ¿sabes qué? A mí me están dando mi dinero del bienestar y no me están obligando a que vaya yo a votar por nadie, pues entonces no voy. No me levanto ese día, me quedo en mi cama. Entonces creo que puede ser una de las opciones. La otra, por si hay que verlo desde 2 perspectivas. La segunda es el tema de la inseguridad, que ese sí es un tema fuerte. Tengo una información ahí que a lo mejor no puedo revelarla toda en su totalidad, pero uno de los participantes de la elección de Cuautepec lo acudieron a ver personas del crimen organizado, del huachicol, para decirle que pues prácticamente estaban a sus órdenes, que ya que ganara, en dado caso de que ganara la persona, iban a estar ahí dispuestos para poder trabajar juntos, ¿no? Entonces, creo que ese tema sigue vigente, sigue estando muy fuerte, lo saben las autoridades porque esta persona fue y avisó directamente a la Secretaría de Gobierno, a la FGR, para que tomaran cartas en el asunto. Y pues eso también te habla de que por qué la gente a veces no sale a votar en estas zonas, ¿no? Son 2 factores que para mí influyen mucho y creo que esto también es una llamada de atención de que efectivamente esto de que el crimen se infiltra en las elecciones de políticos, de jueces, de magistrados, de lo que sea, está más vigente que nunca. Ok, bien, Lalo, muchas gracias. Alberto. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. Cuautepec se enmarca dentro del Valle de Tulancingo junto con la Sierra Topito-Epegua, que históricamente han sido una de las regiones más pobres del estado. Y tiene que ver el abandono que por años ha ocurrido en la región y tiene que ver también las circunstancias del huachicol. Yo quisiera centrarme en la responsabilidad que tiene no solamente el pueblo de Cuautepec por haber votado como votó, o por la dinámica que ha establecido, ¿no? Aquí Lalo ha hecho su análisis sobre lo que pudiera estar pasando allí. A mí, yo más bien me quiero ir por el lado, por ejemplo, de la responsabilidad que tiene un partido como Morena al haber lanzado un personaje como Jorge Hernández Arauz a la presidencia municipal de este lugar, que es un polvorín, que tiene muchos problemas, y candidateó a un personaje sumamente oscuro, que viene arrastrando problemas justamente de su administración como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, donde la Auditoría Superior del Estado le observó 5 millones de pesos aproximadamente que no estaban comprobados por temas de obras en el Congreso del Estado, que ya incluso ya pagó, me parece que ya pagó la mitad y todavía la auditoría le está obligando a pagar el resto antes de que termine el año. Un personaje evidentemente que tiene un pasado de corrupción comprobable, que la autoridad en temas de Contraloría y de observación de recursos públicos lo ha señalado. Y sin embargo, ese es el personaje que el partido Morena, el partido en el poder, el partido que tiene los hilos del Estado, propuso para ser presidente municipal de este municipio, que evidentemente se merecía algo mejor. Fue presidente de un consejo municipal en Cuautepec. Fue presidente, Sí, también participó. es decir, tiene esta experiencia, o sea, claro, a ver, Lenin decía que solo el poder es real, todo lo demás es ilusión. Es decir, las cosas en un territorio
tan pequeño como Cuautepec o tan grande como el país entero, no dejan de suceder conforme a lo que el poder permite que suceda. Es decir, y quién, no solamente es el poder de quién detente el poder, sino cómo ejerce ese poder o qué grupos ejercen ese poder. Entonces, lo que pasa en Cuautepec, desde mi punto de vista, tiene que ver justamente con lo que se ha hecho y con lo que se ha dejado de hacer en términos de poder. ¿A quién se le ha entregado el poder y quiénes lo han tomado también, ¿no? De manera fáctica, no solamente en términos políticos, sino también de manera fáctica, que tenemos claro, por ejemplo, que como pasa en otras regiones del país, los poderes fácticos, llámese crimen organizado u poderes económicos, son quienes de manera vedada realmente empiezan a decidir un poco el comportamiento de la gente, pero también lo que finalmente no se permite que suceda, como por ejemplo la transformación de un municipio que lo merece. Y yo creo que ahí la inserción de un personaje como Hernández Arauz no solamente no aporta para solucionar el problema de Cuautepec, sino que creo yo que lamentablemente hay una tendencia, si no a que empeore, por lo menos a que no se solucione o que se solucione muy poco. Y yo creo que ahí hay una reflexión en torno a lo que decidió el partido Morena y el partido en el poder para proponer un personaje como este en un municipio que además, creo yo, no solamente necesitamos un cambio de rumbo, independiente, o sea, más allá de los colores, ¿no? Las banderas políticas, sino que junto con los programas de bienestar que pueden hacer su tarea, hace falta ejercer el poder de otra manera en ese municipio y me parece que ahí se equivocó Morena proponiendo a un personaje que tiene este pasado de corrupción, ¿no? Beto, pero aquí yo lo que siento es el hecho de que si la gente sabía o tenía otras opciones, ¿por qué no haber votado? Yo coincido contigo en lo que dices que hay algunas observaciones, 4.558.515 pesos, ya entregó 2.274.000 y sigue habiendo esa incertidumbre de parte de la gente, esa desconfianza. Pero si había otro por parte del PAN, el PRI, creo que quedó en el tercer lugar también en esta elección. Tercero, cuarto lugar. Entonces, si me hablas tú de una desconfianza que tienen sobre este hombre, Jorge Hernández Arauz, entonces, ¿cómo están los demás? ¿Cómo estamos en casa? Los demás están peores. Ahí es cuando me refiero al tema de poder, de cómo se ejerce el poder. Porque a lo mejor la gente puede haber votado por alguien más, independientemente de que fuera mejor o peor que el candidato que ganó. Sino que nosotros sabemos, y como periodistas lo sabemos, que en política la voluntad popular no siempre es así. Que la democracia no se gana siempre con votos, sino de cómo se manejan los hilos de la política. No lo voy a decir porque no me consta y yo no tengo el análisis, además, de cómo se manejó la elección en Cuautepec. Pero me parece que en un municipio que está tan controlado por otro tipo de poderes, es posible advertir que la democracia en la elección de Cuautepec no haya funcionado del todo. Esto es una especulación de parte mía. A lo que me refiero es que a veces sucede así. Voy a poner un ejemplo muy conocido. Durante la elección del año 2006, Felipe Calderón resultó ganador de la elección presidencial a pesar de fuertes evidencias de un fraude electoral. Esto no tuvo que ver con la voluntad popular, esto no tuvo que ver por quién la gente salió a votar, como en el año de 1988. Tuvo que ver con cómo los poderes fácticos se organizaron y movieron los hilos para hacer que algo suceda políticamente, en este caso electoral. ¿Pasó en Cuautepec? No lo sé. Lo que sí sé es que Morena tenía la responsabilidad de hacer otra cosa, algo más, algo distinto, para que por lo menos se intentara hacer algo distinto en Cuautepec. Ahora, acertó en poner a Hernández Arauz como candidato y ahora presidente municipal de Cuautepec. El tiempo nos lo va a decir, el tiempo y las circunstancias de un municipio sumamente complicado. ¿Qué puedes responder tú, Miguel? ¿Qué dices? Pues eso únicamente, o sea, yo coincido con Beto en ese sentido, pero también el beneficio de la duda, porque a partir del 15 de enero es cuando entrará en funciones esta persona, pero sí, me queda la duda de que si la gente tenía las demás posibilidades, las demás opciones, ¿por qué no haber votado por ella si es que ya se sabía que era malo? O al menos tiene el marbete de ser malo. O porque tiene la responsabilidad de reivindicarse.
Bueno, aquí lo que ha señalado él, voy a meterle muchas ganas en lo que es infraestructura. Señaló la cuestión Huachicol, cuando le entregaron su constancia, infraestructura, el agua, que es también un desabasto enorme el que hay en esa demarcación, pero siento yo, y también coincido contigo, Beto, en el sentido de que el tiempo lo dirá, solamente eso es lo que hay, ¿no? A partir del 15, del 16 del mes entrante, ¿qué es lo que va a pasar en este municipio? Perfecto. Bien, pues nos vamos a ir rapidísimo a la pausa para regresar porque todavía tenemos pendientes también 2 temas más que van en torno de las elecciones, que son el tema de la elección federal y también pues un poco de la influencia que se tiene o que ha tenido y que viene para los próximos años de la elección en los Estados Unidos y también, ¿por qué no en otros países? Dado que este año pues estuvo marcado por las elecciones, no solamente en estos. Entonces, bueno, me dicen que todavía tenemos tiempo para ir abordando estos temas. Si les parece, entonces vámonos ahora con lo federal. Empezando de este lado nuevamente contigo, Jorge, vámonos en torno a la elección que se diera en nuestro país, en la que tenemos ahora como presidenta a Claudia Sheinbaum. Una elección que, pues de acuerdo también a algunas perspectivas, algunos analistas, pues ya se veía hacia dónde se perfilaba el triunfo. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora, ¿cómo podemos analizar tanto la elección como el tiempo o el proceso que lleva ya en el mandato? Sí, primero vamos a hablar de la elección. Fue muy curioso cómo la derecha empezó a hacer su campaña, sobre todo con una campaña sucia, que era como la de narcopresidente, y empezar a sacar temas que no estaban comprobados, ¿no? Entonces, también es lo peligroso a veces de estar aquí, de estar hablando de cosas que no están comprobadas y somos periodistas, ¿no? Claro. Entonces, Dejarlo claro. dejar acá. Pero, por ejemplo, ellos empezaron con esa tendencia contra López Obrador y también quisieron involucrar a Claudia Sheinbaum y pensaron muchas élites, sobre todo de la Ciudad de México, de 5 alcaldías, que son alcaldías que tienen muchos recursos económicos, pensaron que Xóchitl podía llegar a ser presidenta. Tú hablabas con esas personas y pensaban que sí podían ser presidentes y muchos de ellos estaban en los medios de comunicación. Entonces, de repente tú escuchabas el radio, por ejemplo, en la Ciudad de México y estaban convencidos que iban a ganar. Estaban en la pelea. Yo me acuerdo todavía el viernes anterior de las elecciones, Ciro Gómez Leiva dijo, y ojalá aquí vengan todas esas encuestas a ver si tienen esos números tan dispares con Xóchitl y Claudia Sheinbaum. Cuando llegó la elección, es curioso porque decían, es que la gente ya se dio cuenta, decían ellos. Lo curioso es que con la elección quedó evidente que es lo contrario. Los que no se han dado cuenta que México cambió eran los empresarios, ¿no? Eran las élites. Y Claudia Sheinbaum ganó con 35 millones de votos, más votos que los de López Obrador. Y ahí llegó y fue un golpe muy fuerte a saber que este régimen se va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, de ahí se cayó toda esta parte de la derecha. Insisto que es el mismo caso aquí está todavía más disminuido, pero la oposición se dio cuenta que no es tal, que la oposición es muy chiquita, que no tiene ni siquiera argumentos, porque cuando alguien pone un argumento tiene un pasado que no los deja avanzar, ¿no? Y ahorita está Claudia Sheinbaum gobernando, la primera mujer presidenta. Tuve la oportunidad de ir a Tizayuca cuando fue el evento del tren. Y me dio muchísimo gusto ver a tantas mujeres, sobre todo abuelas con sus nietas, ¿no? Que ese fenómeno fue curioso, al ver a la primera presidenta en este país. Para este país con tantos rezagos, ¿no? Económicos, intelectuales, o sea, educativos, con un machismo muy fuerte, muy arraigado, ¿no? Ver que llegue una presidenta que aparte es doctora, ¿no? Y que tiene otra mentalidad, se me hace que es súper positivo. Vamos a ver cómo le va. Apenas lleva unos meses en el poder, está cambiando muchas cosas, sí tiene un estilo diferente al del López Obrador, obvio no va a ser radical, ¿no? Porque hay un proyecto de nación que es de izquierda. Pero yo lo que veo ahorita en Claudia Sheinbaum es que ella está haciendo su estilo y está enseñando cómo se puede gobernar siendo mujer sin tener tantas actitudes de hombre, ¿no? Porque también hay muchas políticas, ¿no? Mujeres que llegan y dicen soy mujer, pero tienen todos los modos que hemos impuesto a los hombres
en la política. Pero ella lo está haciendo diferente desde su gabinete, cómo lo conformó, cómo lo hizo. Y yo creo que va a ser muy positivo con México por toda la adversidad que se está viendo a nivel internacional, que también más adelante lo vamos a hablar. Creo que es muy importante tener una mujer tan preparada para poder afrontar todos esos problemas. Perfecto. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Cerrando esta idea, es como nos vamos rapidísimo, ahora sí a la pausa. La última que tenemos en este espacio, hay por supuesto mucho más que compartirle, por eso quédese con nosotros que ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar en Sobre la Mesa. Vámonos con este último bloque del tema especial en este programa especial de fin de año de Sobre la Mesa. Estamos hablando, para ponerles en contexto a quienes nos van sintonizando, acerca de las elecciones en este 2024 y ahora especialmente de las que se dieran a nivel federal. Vamos a escuchar la opinión de Lalo González. ¿Qué tenemos que decir de la elección en México? Ahora me gustaría tocar un poco el tema de la organización, porque así como mencionábamos de Hidalgo, que precisamente pues todos los problemas que se enfrenta la gente para ir a votar y todas estas situaciones, no hablamos de la organización y la logística. En el caso, retomando un poco, nada más para cerrar el tema de la idea de lo de Cuautepec, fue un éxito la organización. Se organizó el primer debate entre regidores y síndicos en la historia de las elecciones de México. Por lo menos no había existido nunca un debate entre candidatos asambleístas que eligieran a uno para que pudiera representar a la planilla y que fuera a debatir, ahora sí que para contraponer las planillas. Eso creo que va a ser un ejercicio inigualable que va a servir para las siguientes generaciones y que ahora no va a ser nada más llegar por llegar al cabildo. ¿Replicable entonces? Así es, entonces creo, y aparte sustituyeron a 80% de los representantes de casilla a una semana de la elección. Tuvieron un presupuesto reducido, prácticamente nulo, con el mismo del año. Organizaron la elección. Creo que fue un gran trabajo del Instituto Estatal Electoral, de los consejeros, de la presidenta, de todos los que estuvieron ahí al frente de esta organización. Y lo mismo pasó a nivel nacional, como decía Jorge. Los augurios de parte de la oposición política a Morena era que no solo la elección no se iba a realizar, que no había condiciones para realizarlo, que el INE pues no se tocaba, ¿no? Primero. Después sí quería tocarlo. Entonces, por varios lados empezaron a tratar de atacar lo que era el sistema político electoral mexicano y sin embargo, pues caminó, o sea, se repuso, tuvo una organización prácticamente destacada a nivel internacional, incluso las observaciones fueron, pues sí, algunas, pero no fueron la mayoría, como en otras elecciones, bien decía Beto, pues 2006, el 88, ni qué decir, 2006, que a mí me tocó vivirla esa también, pues lo puedo decir, es una elección con un cúmulo de cuestiones que nunca se investigaron. Y 2012 también ni se diga, ¿no? 2012 con el tema de las tarjetas, el tema de los recursos que llegaron del gobierno del PRI para apoyar a Peña Nieto, pues todas esas cuestiones ahora se pensaba o se presumía o se estaba tan acostumbrado a lo que fueron las elecciones del PRI que en la oposición señalaban abiertamente, como dice, sin tener ningún sustento, de que no, es que esto lo va a organizar el gobierno y ya prácticamente es ni vayan a votar porque pues ya está todo decidido, ya pasaban imágenes en las redes sociales donde ya había boletas marcadas antes de la elección, o sea, cuestiones ya incluso hasta ridículas que se hacen con inteligencia artificial, que también es otro de los grandes riesgos de la modernidad, y pues el INE afortunadamente salió airoso, que creo que esto nos deja una gran lección porque va a ser un precedente para ahorita 2025, este año que empezamos lo que va a ser la elección del Poder Judicial en junio, 1 de junio, y después la elección del 2027, cómo se va a estar realizando esta organización a pesar de todos los obstáculos, todo el problema económico, todo el tema de la gente y las contrataciones que tienen que hacer para cada elección. Sabemos que las elecciones son muy costosas, en México siempre han sido muy costosas, el tema de mantener casillas, de contratar personal eventual, de hacerlo cada vez más abierto e incluyente, todo cuesta mucho dinero, tener casillas para personas con discapacidad, en braille, electrónicas. Entonces creo que todos estos temas sobrepasaron la adversidad de la grilla política, del pleito, pudieron sobreponerse y creo que eso es para mí lo más destacado de este de 2024,
el tema no solo de que México vivió una elección presidencial donde se pudo ya elegir a la primera mujer presidenta en la historia de México, sino que el Instituto Nacional Electoral o el órgano electoral nacional también está más fuerte y consolidado que en otras ediciones. Perfecto. Bien, gracias por tu opinión, como siempre, Lalo. Por acá, Alberto, ya entrando en los temas federales, ¿qué tienes que decir? Sí, yo creo que sin duda alguna la nota del 2024 a nivel federal fue el triunfo de Claudia Sheinbaum y que tenemos por primera vez a una mujer presidenta en el país y lo que esto significa no solamente para el general del pueblo mexicano, sino particularmente para las mujeres. En algunas otras ocasiones en las que he participado sobre la mesa he insistido sobre la reivindicación que hace Claudia Sheinbaum de su papel como mujer dentro de política. Jorge decía algo muy importante y yo quiero retomarlo aquí. Claudia Sheinbaum es una presidenta que está haciendo política como mujer, a su manera. Diría yo, está haciendo una política feminista. ¿Por qué? Esto es importante a la luz precisamente de que la política, no solamente en México, sino a nivel general, está sumamente masculinizada. Y el hecho de que hayan llegado algunas mujeres a obtener el poder a nivel municipal, estatal, federal no, pero a nivel de diputaciones federales o del Senado, no ha implicado que hayan sido beneficios para las mujeres y para las niñas en este país, porque las políticas han actuado o han masculinizado su actuar o su forma de hacer política. Claudia Sheinbaum me parece que uno de los grandes valores que hemos visto en esos primeros meses de gobierno ha sido precisamente la feminización o la feministización de la política como una presidenta feminista. Lo hemos visto en políticas muy concretas. Yo de entrada destaco, por ejemplo, la creación de la Secretaría de las Mujeres y de los programas sociales enfocados precisamente a beneficiar a las mujeres y a las niñas de este país, como por ejemplo la ampliación de la pensión para las mujeres, particularmente las mujeres, y la política de cuidados que está implementando el gobierno federal. Ahora, me parece que ahí, ligándolo un poco con lo que hablábamos en el bloque anterior, me parece que la responsabilidad tanto de gobernadores, gobernadoras y todas aquellas personas que han llegado a ocupar o están ocupando un puesto de elección popular o forman parte de una administración pública emanada del movimiento que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República y que lideró Claudia Sheinbaum, tienen la responsabilidad moral y política de seguir ese camino. Es decir, hemos estado viendo, por ejemplo, o han salido a la luz, y yo creo que forma parte del mismo fenómeno de la ética política de Claudia Sheinbaum, algunas malas prácticas por parte de elementos tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales emanados de Morena, que no van en consonancia con lo que propone Claudia Sheinbaum o los principios del movimiento que la llevó al poder. Y me parece que entonces, teniendo una presidenta tan fuerte en ese sentido, la obligación de todas las personas que se dicen que están adscritas a la Cuarta Transformación en la época de Claudia Sheinbaum es seguir sus pasos, ¿no? Y dejar a un lado, esto parece un poco consigna, pero cuando una consigna se repite tanto es porque algo de verdad trae detrás. Cuando las malas prácticas del viejo régimen deben quedar atrás. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos, no solamente de Claudia Sheinbaum, sino del movimiento que la está acompañando en todos sentidos, en congresos locales, federales, Senado y las gubernaturas. Perfecto, gracias Alberto. Y también a propósito de que hablabas de lo que hemos platicado, comentado en otros espacios, pues sí, justo como estos son los temas que se convirtieron en tendencia durante este año, ya en algunas otras ediciones un poco lo habíamos comentado y quisiera pues ya ligarlo también con el tema internacional para que desde esta perspectiva Miguel nos pueda compartir su punto de vista. Escuchando y analizando un poco justo esto, Miguel, la elección, el triunfo de Claudia Sheinbaum, cómo ha estado trabajando sus políticas, ¿qué viene ahora o qué podemos pues nosotros también desde el punto periodístico analizar para nuestro país, luego también del triunfo de Trump? ¿Cómo analizas también el triunfo de Trump en los Estados Unidos? Ya vámonos un poquito más a lo internacional. Bueno, yo aquí vería, primero, creo que lo comentamos hace 2, 3 meses, cuando ganó Claudia Sheinbaum en la toma de posición que tuvo. Yo decía, los 100 primeros días serán determinantes. Esto sería
importante y de ahí partir. Creo que lo ha hecho, coincido con Jorge, coincido con Lalo, con Beto, contigo misma, Mara, en el sentido de que Claudia Sheinbaum ha estado gobernando con un estilo propio, ¿sí? Pero si nos retrotraemos un poquito también, yo diría que esta misma situación, cuando se lanzó a una Rosario Ibarra de Piedra hace 50 años prácticamente, México esperaba un cambio. Muchos de ustedes pues, eran niños o tal vez no nacían algunos de ustedes, a muchos sí nos tocó ver eso y había expectativa también. A la señora jamás la dejaron llegar, ¿sí? Entonces, yo no sé si los tiempos cambian, obviamente el modelo que se tiene electoral aquí en nuestro país ha sido siempre el mismo. Y no sé, a lo mejor voy a decir hasta un dislate, pero ¿qué tanto puede cambiarse el modelo electoral que tiene nuestro país comparado con Francia, comparado con Argentina, comparado con otras naciones donde hay la figura del balotaje, donde hay una segunda vuelta también? Creo que nuestro sistema, nuestro modelo electoral es obsoleto. A mí se me hace así, ¿sí? Y la otra, en el caso de Trump, pues también recordar que este hombre se fortaleció prácticamente con el atentado que tuvo previo a lo que fueron elecciones. Yo esperaba que fuera Harris y la verdad, insisto, creo que el señor va a cometer muchos estropicios, pero tanto Canadá como Estados Unidos, México, podrán cobrarle factura. Eso de ya señalar y dar por hecho, hasta como broma, de que Canadá o de que México mismo sean el estado 51 y 52, se me hace de risa. Gracias, Miguel. Por acá, Jorge, ¿qué respondemos? Me llama la atención lo que menciona Miguel respecto al modelo electoral. Realmente, pues necesitaría un refresh, un cambio, y en política internacional también quisiera escuchar tu opinión. Pues sí, siempre, digo, en democracia siempre hay mejores formas de representar el voto, tiene que ver, nos tenemos que modernizar, ¿no?, a las necesidades del país, y aparte de en un país que es tan diferente, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que repensar esa parte. Bueno, en esta elección, obvio, la diferencia fue muy grande. No, yo creo que no había tanto problema, pero sí, por ejemplo, en la elección de 2006 o en elecciones más cerradas, tal vez tendríamos que cambiar ese modelo. Ahora, no es tan obsoleto, tan eso que tenemos mejor sistema electoral que el de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos aquí ya tenemos una creencia. Por lo menos el de Estados Unidos. Es injusto y eso data de hace 200 y pico de años, Jorge. Pero en esta elección no. En esta elección, que es lo que yo quiero ver, es que los medios de comunicación que han, por estar alimentando redes sociales, círculos de debate, en Reddit, en Twitter, empresarios, Elon Musk con Twitter llevando totalmente a la derecha los comentarios y teniendo una preferencia muy abierta, que siempre ha sido así Estados Unidos en sus medios de comunicación, ahora en sus redes sociales, hizo que Donald Trump ganara en muchísimos distritos. Cuando tú te ves a la elección de estados, pues bueno, tú la ves de cierto color. Pero, por ejemplo, cuando ya te vas a la elección de distritos, es que ganó la mayoría en todo el país. Y eso habla acerca de qué es lo que quiere el pueblo de Estados Unidos. A mí me da mucho gusto que llegue Trump, porque luego hablamos de Estados Unidos o del ciudadano de Estados Unidos como una persona muy progresista, muy estudiada, muy acá. Y la verdad es que es un fanático religioso que si le tocas, si le das la oportunidad de que una persona no binaria entre a tu baño, pues se espanta, ¿no? Claro. Y eso fue lo que ocuparon para poder ganar esta elección. Entonces, ese es un foco que yo creo que tenemos que analizar también como periodistas, cómo es que estamos comunicando, porque si nosotros nos vamos al modelo tradicional, las nuevas generaciones no están llegando. Aunque también, bueno, quien votó por Trump fue la generación X. Y es curioso que la generación que hizo tantos cambios, al final se volvió muy conservadora cuando llegó a ser adulta, ¿no? Entonces, esos son datos que hay que analizar para precisamente las elecciones que se van a venir. No tanto la del Poder Judicial, pero sí puede ser la del 27 y la del 30, ¿no? Que de hecho sí está pasando un fenómeno similar en México. Hay un inicio de un partido conservador, cristiano y protrumpista, ¿no? Que está juntando todas las iglesias evangélicas del país. Sí. Y pues si juntas a todas las iglesias, ¿cómo cambió Estados Unidos de golpe de timón con el tema religioso de derecha? De hecho, y aparte, ¿Y cómo puede cambiar un tema en México
que la oposición o los que están en la oposición con los empresarios que quieren quitar el actual régimen, pues están viendo el ejemplo y dicen, pues entonces acá así está la jugada, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Júntate a todas las iglesias. Aunque aquí es diferente, ¿no? Porque puede ser algo interesante, aquí somos mestizos, allá ya, no. Ya intentaron allá, todo, no lo dudaría de ni Trump tantito. Era defender los derechos de la mayoría, ¿no? Y aquí la mayoría, pues, es Sí. un mestizaje que estuvo muy oprimido, ¿no? Muy dañado, ¿no? Aquí el discurso del empresario, Aquí del que maneja el poder, como decía Beto, de la gente que maneja el poder político y económico es, ellos no saben, son la mayoría pero no saben, ¿no? O sea, votan con las pompas, así como dicen. O no van a votar, o son flojos, o reciben su Ajá. y no Entonces es yo cierto, tengo ¿no? que decidir por ellos. ¿Por qué? Vamos a hacerles un nuevo partido que cambie este régimen que no me gusta. Ay, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos que despedir ya. Quisiera poder seguir analizando este tema y poder seguir escuchando sus opiniones. Pero bueno, siempre, por supuesto, los micrófonos y las cámaras disponibles para poder seguir debatiendo y analizando lo que sucede no solamente en el estado de Hidalgo, sino a nivel nacional e internacional. Nos estamos despidiendo, sin embargo, pues invitándole ahí en casa que esté pendiente porque, dado que estamos cerrando el año, tendremos algunos otros espacios más que serán programas especiales en donde estaremos pues observando cuáles fueron las notas que llamaron más la atención o que se convirtieron en encabezados en los diferentes diarios y en los diferentes medios. Así que siga durante estos días pendiente de nuestra señal aquí en el 12.1. Así nos estamos despidiendo, agradeciendo como siempre a Jorge Correa, a Lalo González, a Alberto Rodríguez, Miguel Serna por formar parte de este espacio en esta ocasión y agradeciéndole especialmente a usted por acompañarnos en Sobre la Mesa. Recuerde que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias y hasta luego. Pero feliz año, ¿eh?